En el episodio 113 del 3 en 1 de esta semana escucharemos cómo el gobierno de Nicolás Maduro busca desesperadamente una sensación de apoyo popular para Alex Saab. También el por qué los especialistas aseguran que es imposible saber cuánto va a durar esta segunda ola de contagios de la COVID-19 y por último cómo el clientelismo político se comió los fondos para atender niños y adolescentes. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado les saluda una vez más Luis Miquilena y tengo el placer de darles la bienvenida a este condensado de información que llamamos 3 en 1 en nuestra emisión número 113. Entramos en la semana 56 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela. Es la tercera semana consecutiva de cuarentena radical debido a los altos números de contagios expuestos por los voceros oficiales en los reportes diarios. A la fecha de esta grabación, las personas infectadas ya se ubican en 167.548 personas y lamentablemente ya han fallecido 1.678 víctimas. Comenzamos nuestro episodio de esta semana visitando el portal Runrunes. Aquí encontramos un reportaje que lleva por título Gobierno busca una sensación de apoyo popular a Alex Saab. A través de sus medios y las redes sociales, la administración de Nicolás Maduro pretende establecer una matriz de opinión favorable para el empresario de nacionalidad colombiana, al cual el gobierno califica como un agente diplomático venezolano. La iniciativa Cazadores de Fake News detectó en septiembre del 2020 128 cuentas de Twitter similares a bots que generaban mensajes a favor de Saab. Recordemos que él fue detenido por la Interpol en Cabo Verde y es acusado de lavado de dinero por el gobierno de los Estados Unidos, el cual exige su extradición a ese país para ser juzgado. Uno de sus abogados defensores, Baltasar Garzón, sostiene que su aprehensión es ilegal. ¿Y cuándo se emite realmente esta orden? Efectivamente es así, es uno de los puntos ciegos que existen en este caso, y es que cuando Alex Saab fue detenido el 12 de junio del año pasado, no había una alerta roja en Interpol. Alerta roja significa que es una orden de detención de obligado cumplimiento por parte de las autoridades de la organización Interpol, con su sede en Lyon. Bien, pues en este caso no existía esa orden de detención y si existía no tenía la alerta roja y por tanto Interpol no podía llevarla a cabo. Lo que ocurrió, y están los datos contrastados, es que Alex Saab fue desviado, el avión que le llevaba fue desviado hacia una jurisdicción amiga de Estados Unidos después de haberle sido denegado el aterrizaje en dos países del norte de África y era necesario para repostar combustible, y una vez que estuvo en Cabo Verde se activaron todos los mecanismos y se emite una orden con un día al día posterior, un día después. Por tanto, la detención en Cabo Verde es ilegal y así lo venimos defendiendo desde el comienzo. Saraí Coscojuela nos tiene más detalles. Alex Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde y desde entonces el gobierno de Maduro lo reconoce como un agente diplomático y se han llevado a cabo diversas campañas para defenderlo a través de Twitter. También el gobierno realizó un concierto en la Plaza Diego Ibarra de Caracas en el mes de febrero para pedir su liberación y en redes se impuso como tendencia Free Alex Saab. La iniciativa Cazadores de Fake News detectó en esta etiqueta tres grupos. Uno de cuentas de personas reales, en su mayoría residentes o expatriados de Nigeria. Un grupo de al menos 158 cuentas falsas con características parecidas a bots, creadas desde el 15 de febrero y cuyo contenido era en defensa de Saab. Y un grupo de al menos 20 cuentas falsas creadas desde agosto de 2020 vinculadas a comunidades de tuiteros chavistas. Igualmente, el Observatorio de Actividad Digital, Provox, identificó redes anónimas que en el mes de febrero posicionaron tendencias en contra del presidente Juan Guaidó, el comisionado presidencial Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori. Entre el 18 y 23 de marzo se dedicaron a posicionar etiquetas a favor de Alex Saab pidiendo su liberación.
Provox, además, detectó que estas redes anónimas eliminan los tweets una vez que logran posicionar las etiquetas, lo que demuestra la organización detrás de las mismas al intentar eliminar el rastro de las tendencias. Los invito a leer el reportaje Gobierno busca crear sensación de apoyo popular a favor de Alex Saab en runrun.es. Encantado de saludarte, Saraí. Cuéntame algo, ¿cuál es el objetivo de esta propaganda en redes y el concierto que se llevó a cabo en la capital venezolana? Un saludo, Luis, y también un saludo para todos aquellos que nos escuchan. Desde su detención, son varias las tendencias que se han posicionado a favor de Alex Saab a través de la red social Twitter, con posibles cuentas falsas o consideradas bot. Para la iniciativa Cazadores de Fake News, este tipo de operaciones forman parte de una estrategia más amplia que tiene como objetivo visibilizar ante la opinión pública africana la narrativa de la defensa de Alex Saab y así generar presión al gobierno de Cabo Verde para que lo libere. Igualmente, las investigadoras Iria Puyosa y Raiza Uribarri consideran que las campañas en redes y el concierto que hicieron en la Plaza Diego Ibarra en Caracas a favor de Alex Saab busca crear a nivel internacional la opinión de que Saab es apoyado por los venezolanos. Puyosa agregó que estas campañas son específicamente para una audiencia internacional, especialmente para Cabo Verde y África en general, y así hacerles creer que Alex Saab es una figura política nacional que tiene respaldo. ¿Por qué el gobierno de Maduro ha puesto tanto empeño en lograr una posible liberación y quiénes están detrás de la defensa? Alex Saab cuenta con varios equipos de abogados. Uno de ellos es el de Baltasar Garzón, un ex juez español conocido, entre otras cosas, por su solicitud de detención contra el exdictador chileno Augusto Pinochet. El canciller Jorge Arriaza negó que el gobierno de Maduro estuviera pagando esta defensa, pero sí admitió que la están apoyando, al igual que verifican las condiciones de reclusión de Saab. Hay que tener en cuenta también que hasta el momento de su detención, el gobierno de Maduro no hacía ningún tipo de mención sobre Alex Saab. Luego, esto cambió drásticamente al punto de que lo calificaron como un agente diplomático. Raiza Uribarri opinó que al calificarlo así, se le quiere dar protección por todos los medios y al ser posiblemente extraditado, eso le puede dar una connotación política. Igualmente, Iria Puyosa reflexionó sobre este punto en el reportaje que con estas campañas que ha desplegado el gobierno de Maduro queda manifiesto que es una figura importante y que están dispuestos a pagar el costo de la asociación. En su análisis, agregó que no están dispuestos a que se convierta en una especie de chivo expiatorio y que es muy importante lo que Saab pudiera decir sobre los miembros de la administración de Nicolás Maduro de ser extraditado a Estados Unidos. Muchísimas gracias, Saraí. Pasamos ahora a visitar la web de Tal Cual y aquí encontramos un reportaje llamado Especialistas aseguran que es imposible saber cuánto va a durar la segunda ola de COVID-19. Mientras el gobierno sigue retrasando la vacunación masiva, es incierto determinar cuándo va a concluir esta segunda ola de rebrotes que en teoría fue producida por la flexibilización de la cuarentena en carnavales y la llegada de una nueva variante. Nicolás Maduro sostuvo al país que solo ingresarán vacunas que sus asesores le indiquen. No va a entrar ninguna vacuna al país, ni debe ser enviada que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales. Expertos aseguran que de acuerdo a cálculos matemáticos, patologías previas de pacientes y datos del Imperial College of London, hay un 25% más de casos de los que arrojan a diario los voceros oficiales. La periodista Luna Perdomo nos tiene el reporte. La segunda ola de COVID-19 en el país se hace cada vez más evidente. Hospitales y clínicas colapsadas, pedidos a granel en las redes sociales solicitando ayudas económicas para tratamientos, peticiones de oxígeno y familias enteras contagiadas con la enfermedad. Son algunos de los indicativos de que los casos positivos van en ascenso. ¿Cuánto durará la segunda ola de coronavirus? Es la pregunta que se hace a la población, pero nadie puede predecirlo. No se puede saber cuánto durará la segunda ola de la pandemia, asegura la directora de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Mireya Rincón. De la misma manera, Manuel Figuera, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, sostiene que no hay manera de estimar nada, porque son múltiples las variables que están presentes y que no son evaluables, además del subregistro que existe en el país desde el inicio de la pandemia. Al respecto, Figuera añade que este es importante, pues a pesar de que ha habido apertura a ciertos sitios privados para realizar pruebas y detectar el coronavirus, estas no entran en la estadística oficial. Igualmente, revela que el sistema público hace más de 4 semanas que no toma muestra a los hospitalizados en centros privados, lo que anteriormente se hacía con frecuencia. Hola Luna, bienvenida. Por la voracidad de los contagios es posible que esta ola sea más letal que la primera. Buen día Luis, un gusto saludarte y a la audiencia de 3 en 1. Hoy hablaremos de la segunda ola de contagios de coronavirus en el país y te cuento que a juicio del vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, la variante P1 está incidiendo en la duración y en el comportamiento de la segunda ola de contagios de COVID en el país.
A pesar de que los estudios científicos han determinado que esta variante es 2 veces más contagiosa y que no es más mortal, el infectólogo explica que esta variante produce reinfecciones y sostiene que sí puede ser más letal. El especialista asegura que lo que está ocurriendo en este momento en el país es peor que antes. Sostiene que en el 2020 había muchos casos, pero que en la actualidad todo el mundo está enfermo y que quien se enfermó el año pasado vuelve a estar enfermo y contagiado con COVID-19 este año. Los médicos están alarmados por la agresividad de la P1 y por la cantidad de personas que están muriendo. Dice que no solo están muriendo adultos mayores, sino que está falleciendo gente joven, personas sanas, y que los obesos con infecciones severas están tardando mucho en mejorar, situación que no se veía en 2020. El personal de salud recuerda a la población que para evitar los contagios se deben cumplir a cabalidad las medidas de distanciamiento social, uso del tapabocas, lavado constante de manos y en especial el cumplimiento de la cuarentena. Cuando el gobierno ofrece petróleo por vacunas es porque de alguna forma reconoce que no tiene los recursos para vacunar a todo el mundo. Al cierre de marzo, a Venezuela solo habían llegado 750.000 dosis de vacunas, 250.000 de Sputnik 5 y 500.000 de Sinopharm, lo que significa que solo se ha inmunizado a 1.2% de la población, de acuerdo con la data oficial. La directora de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Mireya Rincón, reitera que esa cantidad no alcanza para nada y sostiene que para el país hay que traer como 30 millones de vacunas para poder inmunizar a toda la población, porque agrega que para controlar la pandemia lo que hay que hacer es vacunar, vacunar y vacunar. Para los expertos, el futuro de la pandemia en el país es incierto sin un protocolo que no sea político y que garantice la vacunación de al menos 70% de la población. El infectólogo Figuera explica que la situación es tan impredecible que la mayoría de los venezolanos desconocen si serán vacunados, si llegarán más dosis al país, de cuáles y en qué cantidades. No obstante, reitera que la vacunación puede ayudar a disminuir las nuevas infecciones y evitaría que más profesionales de la salud mueran. El llamado que hacen los expertos a las autoridades nacionales es a ser consecuentes con las medidas, planificar y buscar a los que más saben para hacer lo adecuado y combatir la COVID-19. Muchísimas gracias, Luna. Hasta una próxima oportunidad. Finalizamos con una nota del Pitazo titulada "El clientelismo político se comió los fondos para atender a niños y adolescentes". De acuerdo a cálculos del Pitazo, entre los años 2008 y 2019, el gobierno destinó un presupuesto de $14.000 millones para programas de protección de niños y adolescentes. Aunque no hay datos oficiales, expertos estiman que buena parte de este monto sirvió para financiar el aparato burocrático del chavismo. Mientras tanto, los índices de pobreza, infancia abandonada, deserción escolar y embarazo adolescente se siguen disparando en el país. Grisha Vera nos cuenta un poco más sobre este tema. Esta investigación nace después de años de reportería, de contar historias de niños en situación de calle, niños que viven en casas hogares esperando por una familia, niños que viven y adolescentes también en zonas populares donde el piso es de tierra, donde no hay acceso a agua potable, donde son violentados a diario, donde no van al colegio. Luego de contar estas historias y de recordar las promesas políticas tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro respecto a esta población, nace la inquietud de conocer qué había pasado con esa reforma de la LOPNA, de la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, y si se habían o no invertido recursos para solventar esta situación. Ahora, la postura de Carlos Trapani, director general de la organización no gubernamental SECODAP, frente a estos hallazgos es que se usaron a los niños y adolescentes, a sus necesidades como una excusa para estas inversiones milmillonarias que al final se tradujeron en mantener o en financiar un aparataje burocrático, pero que no se tradujo en inversión real en solventar la situación de los niños y adolescentes en situación de riesgo, en situación vulnerable acá en Venezuela. Grisha, como siempre, un placer darte la bienvenida. De acuerdo a las investigaciones, ¿a dónde fueron a parar estos fondos? ¿Tienes al menos algún indicio? Lo primero que hicimos para poder hacer estos cálculos fue revisar las leyes presupuesto para conocer cuánto dinero se había planificado para la atención de niños, niñas y adolescentes después de la reforma de la LOPNA.
Nos dimos cuenta que presupuesto asignado no es lo mismo que presupuesto ejecutado, entonces también tuvimos que revisar créditos adicionales, memorias y cuentas y otros datos, otros documentos oficiales. La investigación de principio a fin estuvo acompañada por una gran opacidad, por la no rendición de cuentas de los entes gubernamentales. Pero bueno, nuestras estimaciones están que al menos $14.000 millones se invirtieron en la atención de la infancia. Ahora, ¿qué pasó con este dinero? Nos dimos cuenta que el 66% fue a las misiones y fundaciones paralelas, no a la institución que establece la LOMNA, que es el ente rector en esta materia. Lo otro que también nos dimos cuenta es que el 73% del dinero se fue en pagar nómina y comprar papel para el mantenimiento de las organizaciones, pero no era un dinero que iba directamente a la atención, a programas o proyectos para la atención de niños y adolescentes. ¿Y qué dicen las instituciones encargadas de velar por el bienestar de los niños y adolescentes al respecto? La institución rectora garante de los derechos de niños y adolescentes en el país es el IDENA. Nosotros enviamos una solicitud de entrevista a principios del mes de enero para conocer su postura con respecto a estos hallazgos y también poder ahondar un poco más en ese 27% que se invirtió en proyectos para atender la situación de estos niños en situación vulnerable, pero no tuvimos respuestas hasta la fecha de publicación de este reportaje. Hasta una próxima oportunidad, Grisha. Muchísimas gracias. Y con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana, como siempre agradecidos por su atención. No olviden que pueden suscribirse desde la plataforma de podcast preferida y compartirlo con sus amigos para que todos estemos bien informados. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker y ahora nos puedes ver en YouTube. Además les invito a visitar las páginas web de cada uno de los portales para que tengan acceso a las noticias y mayor detalle de estos reportajes que destacaron esta semana en el 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Nuestra reiterada invitación es a que te quedes en casa. En tiempos de pandemia recuerda que cuidarte es cuidar de tu entorno. Si tienes que salir, lleva tu mascarilla, alcohol, guantes y gel antibacterial y no olvides practicar el distanciamiento social. Esto puede salvar tu vida y la de tu familia. En la producción de este espacio estuvieron Yanali Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Me despido como todas las semanas dándole las gracias por su atención. Un placer haberlos acompañado. Nos escuchamos en una próxima entrega. Hasta la semana que viene.